desde que la humanidad fue creada hasta el día que el Señor venga, todos salvados por la fe en el Señor Jesús, sin distingo de raza, de lengua o de nación, pero tiene un carácter local. Y es esta iglesia local que también nosotros tenemos instrucción que todo creyente es llamado a formar parte de una. ¿Y cuál es la esencia entonces que nos une? Porque es que nosotros como iglesia somos diferentes a otras personas que también se reúnen y forman un grupo y se congregan con cierta frecuencia. Y nosotros vimos en estos primeros 11 versículos la esencia de nuestra esperanza, de lo que es el cristianismo, la persona del Señor Jesús, la certeza de su obra, que el Señor vino e hizo milagros y enseñó, pero sobre todo su obra, que Él vino para proveer redención para su pueblo, y que este Señor murió, resucitó, ascendió, y como leímos, así como le vieron ir, vendrá de nuevo a vosotros. Esa es nuestra esperanza, es lo que nos reúne. Tenemos una misma esperanza, una misma fe, un solo Señor. Y esas son las buenas noticias de Dios para con el hombre, lo que Él ha hecho por medio de Jesús, a favor de pecadores que no teníamos esperanza alguna para ser reconciliados con Él. Y conforme nosotros avancemos en la serie, nosotros vamos a ir aprendiendo más del carácter de esta comunidad, de la iglesia local. Sin embargo, ustedes también recordarán que había una segunda parte, es una comunidad en acción. Entonces, ¿qué es lo que este grupo de personas rescatadas del pecado por la fe en Jesús hacen mientras le esperan? O sea, nosotros estamos esperando que el Señor venga, pero ¿qué hacemos por mientras? ¿Cuál es esa acción de la que nosotros estamos hablando? ¿Qué hacemos mientras esperamos el regreso del Señor? La respuesta pareciera tener un espectro muy amplio, es decir, muchos podríamos dar muchas respuestas de todo lo que nosotros deberíamos estar haciendo como creyentes. Pero cuando nosotros delimitamos el contexto a la iglesia local, Hechos nos da una respuesta muy concreta. Una comunidad en acción, pero haciendo ¿qué? Por la gracia de Dios es mi intención que hoy entendamos mejor cuál es nuestra misión como iglesia. Y vamos a orar pidiendo al Espíritu que así sea. Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos por segunda ocasión para escuchar tu palabra. Pero venimos a suplicarlo con temor y con reverencia delante de ti, porque entendemos la autoridad que ella tiene y que debemos proclamarla sin adulterar nada de lo que en ella está escrito. Para esta labor, Señor, dejados a nuestras fuerzas, somos incapaces, pero confiamos en la labor del Espíritu Santo para que guíe al instrumento y para que también guíe a los que escucharán, para que nosotros seamos afirmados en la verdad, para que seamos guardados de distracciones, para que nuestros pensamientos estén centrados en lo que nos ha reunido y que el Señor Jesucristo sea expuesto, sea predicado, que Él sea exaltado en la predicación. Y que todos aquellos que no han puesto su confianza en Él, oh Señor, obra para que esos corazones de piedra sean demolidos, sean desmenuzados, despedazados, y en cambio sea dado un corazón de carne sensible a tu verdad. Que la venda sea quitada de los ojos. Y para todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, danos claridad, Señor, en lo que tenemos que estar haciendo. Que así como cantábamos, que ese es nuestro anhelo, trabajar y orar por ti. Que entendamos bien cómo es ese servicio y esa misión que nos has dado como iglesia. Y esto lo suplicamos no por méritos que nosotros tuviéramos para presentarnos delante de ti, sino que confiamos en este Jesús que ha ascendido, nuestro Señor, y que está mediando hoy por nosotros. En el nombre de Él oramos. Amén. Vamos a volver al versículo 6.
Dice así: entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La semana pasada nosotros empezamos directamente exponiendo el libro de Hechos. Usualmente a veces damos una introducción del contexto geográfico, histórico, literario de los libros que nosotros estudiamos, pero iremos viendo cada uno de esos detalles conforme avanzamos en la predicación de este libro, conforme sean pertinentes. Y en cambio vamos a ir yendo a las porciones de este libro para nosotros entender bien qué es lo que desarrolla el libro de Hechos. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo inspiró a Lucas para que escribiera esta segunda parte de su tomo? La primera parte siendo Lucas y esta segunda parte dirigida a Teófilo, pero que Dios en su sabiduría lo dejó para la iglesia, porque también es necesario para nosotros. Y cuando uno hace una lectura del libro completo de Hechos, no cabe duda que el versículo 8 es central para todo lo que continúa. Leer Hechos 1:8 y leer el final del libro y no hacer la conexión es perder el punto del libro. Porque lo que nosotros leemos de que me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, se va cumpliendo conforme uno va avanzando en el libro. Es decir, nosotros vamos a ver la iglesia cómo se establece en Jerusalén, y luego cómo este mensaje va a ser llevado a Judea, a Samaria, a varios gentiles, y por último terminamos leyendo de Pablo que estaba en Roma, y que ahí, estando en Roma, la palabra del Señor también estaba siendo predicada. Entonces, no queda duda de que estamos ante ese versículo que nos da la idea de lo que va a ser desarrollado. Este es el tema sobre el cual todo lo demás va a girar. Entonces, viendo el versículo 8, relacionado con lo que nosotros tenemos que hacer, este versículo nos va a dar a nosotros claramente, en primer lugar, lo que es nuestra misión, en segundo lugar, lo que no es nuestra misión, y en tercer lugar, lo que nos motiva a realizar la misión. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la misión? Hay que definirla, porque sería un grave error para nosotros decir, sí, claro, somos una comunidad, vamos a trabajar, pero ¿haciendo qué? Si no lo tenemos claro, vamos a gastar nuestras fuerzas de forma ineficaz, porque no estamos dando en el blanco. Y para algunas ideas que yo voy a presentar acerca de la interpretación de Hechos 1:8 y de la misión de la iglesia como tal, ha sido muy valioso un libro por el autor Kevin DeYoung, ¿cuál es la misión de la iglesia? Para que también tengan una fuente de donde esta definición de la misión va a venir. Sin embargo, nosotros vamos a interpretar el texto como tal. Y cuando yo hablo de la misión, ¿qué es lo que uno tiene en mente? Cuando uno le dicen, usted tiene una misión, al menos dos cosas. Algo que hacer, o sea, algo le están asignando a usted y que usted tiene que ir a un lugar. Es como cuando envían un recado con uno. Vaya donde fulanito le dice tal cosa. ¿Qué pasaría si yo llegara donde una persona le digo, hola, vengo de parte de X persona? Ah, muy bien, ¿para qué? No, solo vengo de parte de esa persona. No, se lo enviaron porque tenía que hacer algo. Usted tenía una misión que hacer. Eso es lo que nosotros debemos entender como misión. O se lo envían a hacer algo. Enviar y una asignación. ¿A qué viene? Eso es lo que nosotros tenemos que responder cuando nosotros decimos que hemos sido enviados por Jesús. Poco vale que entendamos que somos una comunidad y que aguardamos con esperanza la venida del Señor si no tenemos claro la labor que nos une.
Y eso fue lo que Cristo hizo cuando los apóstoles estaban desviando con una pregunta que dejaba ver de que la mente de ellos estaba en otra cosa. Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? No, un momento. Yo pasé 40 días con ustedes enseñándoles acerca del reino, enseñándoles lo que las Escrituras dicen acerca de mí. Y no se vayan a desviar, no les toca a ustedes saber las sazones o el tiempo que el Padre tiene en su sola potestad. En cambio, versículo 8, me seréis testigos. Tiene que enfocarlos nuevamente. ¿Cuál es la misión que ustedes tienen? Y esta respuesta del Señor lo deja muy claro. Pero antes de ver como tal la misión que nos está en el verso 8, muchos hermanos en la fe han tratado de dar definiciones acerca de lo que es nuestra meta principal como congregación. Y vamos a exponerlas para que tengamos claro que a veces algunos lo han entendido de una manera distinta. Por ejemplo, nosotros a veces citamos con constancia la primera pregunta del catecismo: ¿cuál es el propósito principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces muchos han dicho, si esa es la meta principal del hombre, como iglesia debería ser lo mismo, solamente que vamos a cambiarlo un poco. Si la meta principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, nuestra misión como iglesia es hacer que los hombres glorifiquen a Dios y disfruten de Él para siempre. Y se podría uno argumentar que está muy cercano a lo que aquí estamos leyendo. Hay textos muy claros en los Salmos que nos hablan acerca de ese llamado a que todas las naciones se regocijen en Dios, de que disfruten de Él. Por ejemplo, el Salmo 67, 3 y 4. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense en las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. O el Salmo 97, 1. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense en las muchas costas. Otros han sugerido que si el gran mandamiento que tenemos es amar a Dios y el segundo, que es amar a nuestro prójimo como a uno mismo, son el primer y segundo gran mandamiento, la misión de la iglesia también debería ser amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Otro también podría decir, bueno, la meta como iglesia debe ser glorificar a Dios, porque si incluso el comer o beber es para la gloria de Dios, como iglesia no debería ser distinto. La meta de la iglesia es glorificar a Dios. ¿Qué es lo que pasa con cada una de esas propuestas? Y que queda muy claro con este último ejemplo. Es que todo tiene que ser hecho para la gloria de Dios, tanto como iglesia como individuo. Y si todo tiene que ser para la iglesia de Dios, como alguien ha bien dicho, si todo es misión, entonces nada es misión. Porque si absolutamente todo lo que hacemos, y de hecho debe tener esa motivación de glorificar a Dios, pues también todo lo que hacemos como iglesia debe tener esa meta última, pero nos deja a nosotros en un campo de indefinición. ¿Pero qué concretamente está llamado a hacer la iglesia? Porque lo que sea que tenemos que hacer, en última instancia sabemos que lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. El punto no es debatir esta propuesta, es nada más ver de que si uno da la definición como lo que uno como creyente está llamado a hacer, uno podría dar muchas propuestas de misión de iglesia. Porque lo que es cierto a nivel individual siempre va a seguir siendo cierto a nivel corporativo. O sea, si yo estoy llamado a amar a mis hermanos, como iglesia también estamos llamados a amar a nuestros hermanos. Entonces, el problema es ese, que quedan muchas opciones. La respuesta natural a la pregunta, ¿cuál es nuestra misión como iglesia? ¿Cuál es? ¿Qué fue lo que Cristo nos dijo que teníamos que hacer? Haced discípulos a todas las naciones, yendo a ellas, enseñándoles todo lo que yo os he mandado. La respuesta natural es la gran comisión que se describe en el pasaje por excelencia de Mateo 18 al 20. Esa es nuestra misión como iglesia, lo que se ha designado como la gran comisión. Sin embargo, y eso es algo que debemos tener bien claro, eso no es exclusivo de Mateo, capítulo 28.
Esta misión que el Señor dio también está descrita en los demás evangelios y también está aquí, por supuesto, en Hechos 1:8. Por ejemplo, leemos nosotros en Marcos 13:10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. O dice Marcos 14:9, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella, en alusión a la mujer que derramó el perfume. ¿A dónde? Donde quiera que se predique este evangelio. O tenemos Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, yo os envío. ¿Recuerdan la definición básica de misión? Uno es enviado y uno tiene una asignación. Por supuesto, Lucas, el primer tomo, también nos da a nosotros una definición acerca de la misión de la iglesia. Dice Lucas 24, del 44 al 49, y lo podemos buscar todos juntos. Lucas 24, del 44 al 49. Aquí estamos volviendo al mismo momento que también en Hechos se nos describe, pero aquí hay otros detalles que no tenemos en Hechos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vemos que el Señor cita 3 de los 4 estilos literarios mayores en el Antiguo Testamento: el Pentateuco, los profetas y los salmos, todo el Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Creo que podemos empezar a ver el patrón. Hay que ir a todas las naciones con un mensaje específico, enseñándolo que lo guarden, con una promesa en medio. Yo voy a estar con vosotros. Recibiréis poder de lo alto, recibiréis poder, seréis bautizados del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que hace diferente la comisión que leemos en Hechos 1:8 de lo que hemos leído en los Evangelios? Que en los Evangelios nosotros lo tenemos ya prácticamente hacia el final de los libros, sabiendo que eso fue lo que el Señor comisionó. Pero en Hechos nosotros tenemos la continuación de lo que pasó. Entonces, queremos saber qué pasó cuando el Señor dio esa comisión a sus discípulos. Bueno, vamos al libro de Hechos, porque aquí también fue dado y aquí también va a ser desarrollado. Pero es la misma misión que ha sido dada en los Evangelios y que el Señor comisionó por medio de sus apóstoles, pero que ha sido legada a cada creyente en cada diferente época de la historia. Entonces, para resumir, ¿quién da la misión? Cristo da la misión a sus seguidores. Él, como cabeza de la iglesia, empezó con los apóstoles, pero no se limitó a ellos. Segunda pregunta, ¿por qué la misión? ¿Por qué? ¿Por qué la hacemos? Porque toda autoridad le fue dada al Señor y en su autoridad la realizamos, basados en la palabra, y así como el Padre envió a Cristo, Cristo nos envía a nosotros. Tercera pregunta, ¿en qué consiste
esta misión. La misión consiste en predicar y enseñar. Enseñar todo lo que ha sido mandado y en especial el Evangelio. Y nosotros tenemos eso muy claramente desarrollado en el libro de Hechos conforme avancemos en cada capítulo. Nosotros vamos a ver cómo continuamente van a aparecer palabras como esta: palabra de Dios, palabra del Señor, la palabra de su gracia, la palabra de su salvación, la palabra del Evangelio o simplemente la palabra. Más de 40 referencias a lo largo de sus capítulos. Y estas palabras son sinónimo del Evangelio de Cristo. Eso es en lo que consiste la misión. Una pregunta adicional: ¿dónde es llevada a cabo esta misión? ¿En dónde? A todas las naciones, en todo el mundo, hasta lo último de la tierra. ¿Cómo es llevada a cabo esta misión? Bueno, hemos visto que es realizada según la promesa que Él dio, en el poder del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Seréis investidos del poder de lo alto, recibiréis poder, seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo empezó esta misión? Eso lo vamos a ver, pero esta misión empezó en el día de Pentecostés. ¿Y a quiénes está dirigida esta misión? El mensaje de salvación es para cada nación, lengua, tribu, país, etnia, cultura. La iglesia debe hacer discípulos en todas las naciones. Ahora, si ponemos todo junto, ¿cuál es la misión de la iglesia? Esta es nuestra misión. La misión de la iglesia es ir al mundo y hacer discípulos declarando el Evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu y reunir estos discípulos en iglesias para que puedan adorar al Señor y obedecer sus mandamientos ahora y en la eternidad para la gloria de Dios Padre. Voy a repetirla para ustedes. La misión de la iglesia es ir al mundo y hacer discípulos declarando el Evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo y reunir esos discípulos en iglesias para que puedan adorar al Señor y obedecer sus mandamientos ahora y en la eternidad para la gloria de Dios Padre. Esa es nuestra misión. Volvamos al versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, habiendo aclarado lo que es nuestra misión, es decir, ser testigos de la gran comisión que fue dada en otras partes de los evangelios, debemos tener claro lo que no está diciendo esta misión que nos fue dada. Hermanos, Jesús no está diciendo que todos tenemos que ser evangelistas o que todos tenemos que ser misioneros. No todos nosotros estamos llamados a ser evangelistas como usualmente las personas entienden el término, de ir y predicar en las calles o de ponernos pancartas. Tampoco es que todos estamos siendo llamados a ser misioneros. Tampoco está diciendo que todos estamos llamados a ser pastores o diáconos o maestros. ¿Cuál es la palabra que el Señor está usando? Testigos. Testigos. No, hermanos, no es para todos nosotros el evangelismo, como algunos lo entienden, de ir a repartir tratados. Luego vamos a estudiar apropiadamente el enfoque adecuado del evangelismo y nosotros vamos a ir a repartir tratados para que no se malentienda. Pero debe haber un enfoque correcto en esa labor. No todos somos llamados a ser misioneros en el sentido que todos tenemos que dejar el país donde nacimos para ir a una nación no alcanzada. Pero eso no quiere decir que no debemos estar involucrados. No, todos estamos llamados a involucrarnos en las misiones, sea yendo o sosteniendo la cuerda para los que van. Como dijo Spurgeon, todo cristiano o cada cristiano es un misionero o es un impostor. No, todos estamos involucrados a involucrarnos en las misiones, pero no necesariamente en el sentido de ir a las naciones no alcanzadas. Hermanos, el libro de Hechos no trata solamente de los viajes misioneros de Pablo.
Hay mucho más que solamente los viajes misioneros. Hay otros ministerios que aquí también son descritos. No, esta misión no está ligada a un puesto de enseñanza o al campo misionero en sí mismo. Pero sí todos los creyentes somos llamados a ser testigos, a llamar la atención hacia el Evangelio y hacia la persona de Cristo por medio de nuestra vida, conducta y palabras. Nosotros hacemos visible el que es por ahora el reino invisible de Jesús, el Rey. Sí, hay llamados particulares, pero cada hijo de Dios es llamado a ser testigo, es llamado a servir. Y cuando todos ponemos nuestros dones al servicio con esta misión en mente, la iglesia como tal va a poder realizar su propósito primario de hacer discípulos en todas las naciones, enseñando el Evangelio de Jesucristo. La palabra testigos que aquí leemos tiene una raíz que no será similar. Es de donde nosotros tenemos nuestra palabra para mártir. Es lo que leemos ahí. Ustedes me serán mártires. Y cuando nosotros la escuchamos, debemos pensar de inmediato, o casi de inmediato, ¿en quién? En Esteban, en Hechos 7. Un testigo de Dios. Eso nos recuerda que cuando el Señor nos llama a ser testigos, esto implicará para muchos de nosotros dar nuestra vida para Él. El llamado a ser testigos es un llamado que nos costará la vida. Pero la palabra en griego primariamente se usaba para como nosotros usamos la palabra testigo cotidianamente. Es decir, alguien que vio o escuchó un acontecimiento. Entonces cuando el Señor les está diciendo, ustedes me serán testigos, ustedes serán testigos ¿de qué? De lo que han visto y oído. ¿No suena parecido a qué? A como inicia Juan su primera carta. Lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos. Eso es lo que nosotros estamos llamados. También se usa en un sentido legal, cuando uno apoya una causa. Un ejemplo negativo es el testigo falso que acusa a Esteban. Pero todos nosotros estamos llamados para defender y promover la causa del Señor Jesús. No es sorpresa tampoco que la palabra testigo es usada en Hechos más que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Pero alguno dirá, Ronnie, usted acaba de decir de que un testigo de lo que ellos vieron y oyeron. Nosotros no hemos visto lo que el Señor Jesús hizo en la tierra. No lo hemos visto, pero sí lo hemos oído. Nosotros por la fe creemos en todo lo que está escrito acerca del Señor Jesús en la santa palabra de Dios. Lo que Cristo hizo y enseñó. Y de esa misma manera nosotros somos llamados a ser testigos fieles de Él. Sí, cada creyente, todo aquel que ha invocado el nombre de Jesús como Salvador y Señor, que lo ha confesado con su boca y creído de corazón, es un testigo. Lo que nosotros debemos hacer entonces es evaluar nuestra vida y nuestro testimonio. Si usted dice ser un testigo del Señor, ¿cuál es su testimonio que apoya que es testigo? ¿Es uno que es fiel y verdadero? ¿O es su testimonio uno que va en detrimento del avance del reino? Reflexionemos sobre ello. ¿Cómo han sido estos últimos días? ¿Cuál ha sido tu testimonio? O que el Señor nos haga tales testigos fieles hasta la muerte. Y es lo que nosotros necesitamos. La gracia del Señor para realizar tal gran comisión. Pero entonces, ¿qué nos motiva a nosotros? Porque es predicar las buenas del Evangelio. ¿Pero cómo? ¿Qué esperanza está dando el Señor de que esta misión en efecto será llevada a cabo? La semana pasada, nosotros vimos que teníamos 2 razones para predicar el Evangelio con valor.
Nosotros teníamos al menos 2 razones para predicar el mensaje del Evangelio con valor. La primera era de que nosotros estábamos predicando un mensaje que es cierto. Es ciertísimo, por ponerlo como Lucas empieza su Evangelio. Lo que entre nosotros ha sido ciertísimo. A nosotros no nos queda ninguna duda de lo que Jesús hizo y enseñó. No nos queda ninguna duda de que el Señor Jesús murió y resucitó. Nosotros no nos queda ninguna duda de que venció la muerte y ascendió y que ahora está con el Padre sentado a su derecha, gobernando. Y no nos queda ninguna duda que como todo eso se cumplió, se cumplirá lo último, de que Él vendrá de nuevo por nosotros. ¿Cómo no vamos a predicar lo que es verdad? Podemos ir con toda la confianza de que estamos predicando el mensaje fiel y verdadero del Señor Jesús. Pero tenemos también otra motivación que aquí nos está siendo dada. ¿Cuál era? De que no estamos solos, de que hemos sido equipados para ello. Recibiréis poder. Esa promesa que el Señor Jesús ha dado se cumplirá en prontos días. En el día de Pentecostés, para los apóstoles. Pero si tú estás en el Señor, ya has sido sellado por el Espíritu Santo y ya estás equipado para realizar esta misión. Y por ende, como iglesia, todos tenemos el poder del Espíritu Santo para llevarla a cabo. No estamos solos. No, ninguno de nosotros que confesamos el nombre del Señor puede decir yo no puedo hacerlo. Hermanos, nosotros tenemos una ventaja que Moisés no tenía cuando él decía, Señor, yo no puedo hacer esto. Nosotros ahora tenemos el canon completo y entendemos que cada hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. No, lo que Dios nos ha mandado en este caso, sí nos ha equipado para ello. No obstante, hay un motivo adicional que yo reservé para esta ocasión. Y está relacionada con la ascensión de Cristo que yo mencioné la semana pasada. También, y voy a recordar para los que no estuvieron, la relación de Cristo y su iglesia es ilustrada en el matrimonio. O para decirlo más correctamente, el matrimonio fue creado para ilustrar la relación de Cristo y su iglesia. Y no es casualidad que en Apocalipsis, esta reunión de Cristo, la cabeza con su cuerpo, es descrita como las bodas del Cordero. En ese sentido, nosotros estamos esperando ese día para que lleguen las bodas y estar con el Señor. Pero en este momento, esta relación se asemeja más a lo que pasó con José y María. Se nos dice que José y María estaban desposados, pero que José no la conoció hasta tiempo después. Pero ya estaban desposados. Nosotros, hermanos, ya estamos desposados con el Señor si estamos en Él, pero estamos aguardando el día de las bodas. ¿Y qué pasa cuando entonces uno ve que esta relación es ilustrada de esta manera? Bueno, tiene implicaciones prácticas. Recordarán que estamos llamados a poner nuestra mirada arriba, donde está Cristo. ¿Para qué? Para recordar que hay más que esta vida terrenal, que nos espera una eternidad con Él en el lugar que Él personalmente ha preparado para cada uno de los suyos. En casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero vendré otra vez y os llevaré para que estén conmigo para siempre. Eso nos tiene que recordar la ascensión. Pero no termina ahí. Y eso es lo que quiero tocar hoy. Meditar en la ascensión del Señor y por ende que este Señor que ha ascendido regresará, tiene implicaciones prácticas en nuestro servicio a Él y por ende en la gran comisión que Él nos ha dado. Yo los voy a invitar a que busquemos Mateo capítulo 24. Y de paso, espero que esto sea una motivación para que nosotros hagamos nuestras lecturas. ¿Por qué? Porque, hermanos, serán muchas las veces, no solo esta vez, se los puedo asegurar, en que nuestras lecturas nos recordarán algo que nos fue predicado, nos reafirmarán algo que nos fue enseñado, o ampliarán todavía más algo que nos fue enseñado.
Y esta semana, si pudieron realizar su lectura en este capítulo, verán que hay mucho de ahí que puede ser aplicado el día de hoy. No solamente es que nosotros anhelamos que el Señor venga y que saber que Él vendrá nos llena de una esperanza sabiendo que es ciertísimo. Es que nos lleva a una vida de santidad, a purificarnos y a velar por su venida. Pero ¿cómo es este velar? Se refleja en el servicio que nosotros hacemos. Todo aquel que realmente tiene la esperanza va a servir como si Cristo viniera mañana. Pero ¿qué es lo que se dice del siervo malo? Mateo capítulo 24, versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Son palabras fuertes. Esto no es opcional. Eres siervo del Señor, tú esperas que Él venga. Entonces podemos empezar a relacionar. Hay algo en ese anhelo porque el Señor venga que se refleja en nuestro servicio a Él. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y esta es nuestra esperanza. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Por servirle a Él, simplemente. Por hacer lo que Él nos ha mandado hacer. El día que Él venga nos hallará y irá feliz. Bienaventurado, entra en el gozo de tu Señor. La gran comisión y la venida de Cristo están íntimamente ligados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esas bodas no serán realizadas hasta que el último invitado haya escuchado el Evangelio. Y humanamente hablando, porque ya leímos en Hechos 1:7 que el día y la hora pertenecen a la sola potestad del Padre. O como nos dice Mateo 24 también, de que el día y la hora solamente el Padre lo sabe. Pero humanamente hablando, nosotros podemos apresurar el regreso del Señor. Ronnie, ¿qué está diciendo usted? Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Para ponerlo de esta manera, es tanto que nosotros anhelamos que el Señor vuelva, que nosotros vamos a llevar esta buena noticia y haremos discípulos a todas las naciones con tal sentido de urgencia, porque nosotros queremos que venga el fin, porque que venga el fin significa estar con Jesús para siempre. Y yo entonces voy a ir a predicar este mensaje a todas las naciones. ¿Qué? ¿Confiado en mí mismo? No, confiado en el poder del Espíritu Santo y sabiendo que realizando esta labor yo mismo estoy siendo partícipe del regreso del Señor. Sí, el día y la hora ya el Padre lo sabe, pero nosotros no lo sabemos. Con mucha más razón entonces vamos a ir a trabajar como una comunidad, como una iglesia, en el poder del Espíritu Santo, predicando el ciertísimo mensaje del Evangelio hasta que el día venga para que el Señor Jesús nos tome y nos lleve con Él. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? No anhelamos nosotros lo que leemos en el versículo 30 de este capítulo.
entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo ¿dónde? Sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Oh, hermanos, la fecha no nos compete, pero sí la labor que hay que hacer mientras ese día viene. Predicar el Evangelio a toda parte, hasta lo último de la tierra. Iglesia Bautista Reformada en Los Lagos. Queremos estar con el Señor. Queremos estar con el Señor. Seamos fieles entonces en la misión que nos ha dado y Él vendrá. Él vendrá y nos hallará haciendo así y nos llevará con Él a nosotros y a todos los discípulos de todos los tiempos en todas partes. Amén. Para finalizar, al propio yo no hice bien la pregunta acerca del cuándo de la misión. ¿A qué me refiero? Yo dije nada más cuándo empezó la misión. Ya debemos tener una idea cuándo terminará esta misión. Y eso se hace evidente cuando vamos a Hechos. Si uno va a Hechos capítulo 28, ¿cómo termina este libro? Versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. ¿Dónde era esto? En Roma. ¿Pero qué nos decía Hechos 1:8? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando uno llega al final de Hechos 28, ¿qué tiene que decir uno? Todavía no hemos llegado hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque eso sigue hasta el día de hoy. Eso sigue hasta el día de hoy. Y nosotros que estamos aquí, hermanos, somos el resultado de creyentes en otros tiempos, siendo fieles en realizar la gran comisión. Y un día, creyentes cruzaron a este continente para traernos las buenas nuevas del Evangelio e hicieron discípulos. Y esos discípulos hicieron discípulos. Y esos discípulos hicieron a otros discípulos. Y así sucesivamente hasta llegar al día de hoy. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros entonces? Discípulos. Para que esos discípulos hagan a otros discípulos, para que hagan a otros discípulos, hasta que el Señor venga. Sí, nos motiva el hecho que al ser obedientes en cumplir este llamado, estamos siendo partícipes en el regreso del Señor, al cual anhelamos ver. Y sabemos que sucederá por una sencilla razón. El Señor Jesús dijo que Él vendría. Él ya dijo, yo voy a venir de nuevo. El hecho que el Señor dijera que iba a venir de nuevo, quiere decir que la comisión que nos dio a nosotros, en efecto, se va a llevar a cabo. ¿Se imaginan qué triste que hubiera sido? Vendré si lo realizan bien. Está en ustedes si yo vengo. Pero no está dicho de esa manera. Yo vendré. Y también dejo una labor que hacer. ¿Qué quiere decir? Que de cierto esa labor vendrá, será realizada y verá fruto. Será llevada a cabo y tendrá fruto. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitamos para hacerla nos ha sido dado y hemos sido equipados para realizarla. Pero para que nosotros nos motivemos, no solamente el Señor nos dice a nosotros que Él iba a venir y que en efecto iba a venir el día que hasta la última persona escuchara el Evangelio de los que eran suyos, es que nos deja saber el final. Y lo leemos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y 10. ¿Queremos saber el final de esta gran comisión? Leamos Apocalipsis 7, 9.
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Aquí está el final. Una multitud de toda raza, de toda tribu, de cada pueblo, de cada lengua, congregada, alabando al Cordero. Tendrá éxito, tendrá fruto. La gran comisión que el Señor nos mandó a hacer tendrá fruto. Y aquí lo tenemos, porque lo que leemos aquí, de cierto también va a suceder. Pero traigo este texto a colación, porque hoy celebramos el memorial que nos recuerda que esperamos a este Cordero, cuyo cuerpo fue molido y su sangre derramada. Los dos elementos que forman este gozoso y solemne sacramento. Y ese texto en Apocalipsis, alguien hace una pregunta: ¿quién es esta multitud que está aquí? ¿Quién es? Versículo 13. Uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Versículo 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Has sido tú lavado en la sangre del Cordero? Si es así, estás siendo testigo a otros de que por la obra del Señor Jesucristo todos tus pecados han sido perdonados. Si no es así, tú puedes ser parte de esta multitud que nadie podía contar, viniendo humillado al Señor para que Él también te lave de todos tus pecados. Oremos. Padre, ha sido un privilegio predicar tu palabra, reconociendo la debilidad y la insuficiencia para expresar el peso del mandamiento que tú nos has dado. Pero Señor, recibimos consuelo al saber de que lo que tú nos mandaste hacer no es algo que has dejado a expensas de nuestras fuerzas o de nuestra capacidad, sino que nos has prometido el poder del Espíritu Santo para llevar este mensaje a otros, para que seamos testigos fieles de lo que tú has hecho en nuestra vida y hacer discípulos a otras naciones y ser participantes de tan gloriosa comisión, anhelando el día para verte a ti, pero también teniendo el gozo de ver a otra gran multitud ahí convocada. Y cuánto gozo saber que muchos que estarán ahí también fue porque tú nos habrás usado en tu gracia para haber expuesto el mensaje de salvación. Danos un entendimiento, Señor, de lo que tú nos has mandado hacer, de que no nos perdamos en lo secundario, sino que oremos a ti para que como iglesia y como iglesia local aquí en Los Lagos, hagamos aquello que tú nos has mandado hacer para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de este Cordero, en quien nuestros pecados fueron lavados. Amén.